¿cómo definimos para decir es maligno? Si tiene un tamaño más de 10 centímetros, si tiene un alto conteo mitótico y si hay metástasis. Los GITS pueden hacer metástasis a la cavidad peritoneal y al hígado. Entonces, son tumores estromales que ya más bien tienen características inmunohistoquímicas y genéticas que hacen una diferenciación neural o muscular. Incluso los GITS es muy difícil de hacer el diagnóstico con una tinción común. Lo más lógico es que para llegar al diagnóstico del GITS se necesite lo que es inmuno, donde se pide actina muscular lisa, desmina y otros marcadores. Estos se originan de las células intersticiales de Cajal. ¿Se acuerdan de las células de Cajal? Que eran las células que se encargaban del peristaltismo, de que pase el bolo alimenticio. ¿Habrán dado ustedes el año pasado en fisiología o no? Que son las que se encargan del peristaltismo, de hacer que pase el bolo alimenticio. Por eso es que podemos encontrar desde el esófago hasta el recto también. Pero el problema de esto es que como es de naturaleza muscular lisa, se puede confundir y su diagnóstico diferencial justamente son los tumores de origen muscular liso. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los leiomiomas, que son los tumores de músculo liso benigno, y a los leiomiosarcomas, que son los tumores de músculo liso maligno, porque tenemos GITS gástricos benignos y malignos también, entonces es un poco difícil para el diagnóstico. Entonces, puede protruir a la luz, puede llegar a abombar, puede adoptar un patrón incluso arremolinado, que es parecido a un leiomioma y a un leiomiosarcoma. Puede tener un aspecto blando, puede tener un aspecto hemorrágico, puede tener necrosis y cambios quísticos también. Entonces, los GITS forman parte de un síndrome que se conoce como triada de Carney, donde tenemos por un lado el GITS gástrico, por otro lado tenemos el paraganglioma. Paraganglioma es sinónimo de feocromocitoma, que es un tumor que se encuentra en la glándula suprarrenal. Y por otro lado puede estar el condroma pulmonar, que es un tumor benigno, o la neurofibromatosis tipo 1, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen. Entonces, para llegar al diagnóstico de triada de Carney tenemos que tener sí o sí los dos primeros, GITS gástrico y paraganglioma. El tercer componente de la triada es el condroma pulmonar o la neurofibromatosis tipo 1. Esta neurofibromatosis tipo 1 generan trastornos en los nervios, también en los huesos, en la piel, en el ojo. Les voy a mostrar en un ratito. Entonces, la neurofibromatosis tipo 1, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen, se caracteriza en la piel por manchas con aspecto de café con leche, tiene ese color, por presentar pecas, o también llamadas efélides o sardas, por tener múltiples fibromas, de ahí neurofibromatosis. También puede llegar a tener lo que es afectar el sistema nervioso periférico, generar gliomas ópticos. Y el tipo 2 se le llama también neurofibromatosis central, donde afecta específicamente a los pares craneales, al octavo par. Afecta también lo que podemos acompañar de gliomas y meningiomas, que son otros tumores neurales. Doutora, é só essas manchas café com leite, é na própria mucosa gástrica ou na pele? No, en la piel. Es una patología, digamos, la neurofibromatosis tipo 1 es lo que se caracteriza por las manchas en café con leche. El GITS gástrico es otra cosa, está en, digamos, acompaña lo que es la triada de Carney. No sé si me explico. Neurofibromatosis tipo 1 hace parte de la triada de Carney. Las manchas en café con leche hacen parte de lo que es neurofibromatosis tipo 1, no del GITS. El GITS es otra cosa. Já ia te perguntar como fazer o diagnóstico diferencial das duas, se são parecidas. ¿De cuál? Das pecas, eufedes ou sardas. No, les voy a mostrar en un ratito cómo
se ve. Antes, bueno, esto es lo que se ve en la mucosa gástrica, en el GITS gástrico. El GITS gástrico igualmente es difícil de hacer el diagnóstico porque vemos un área nodular y la histología vemos una histología del tejido muscular liso. ¿Puede o no ser un leiomioma esto? Puede ser, ¿verdad? Difícil hacer el diagnóstico de un GITS. Para hacer el diagnóstico de un GITS generalmente es acuda la inmuno. Incluso la macroscopía a veces hace esta estructura arremolinada, recuerda, a un leiomioma. Si ustedes buscan leiomioma en útero, van a ver que tiene esta misma estructura, porque los leiomiomas en sí es más frecuente en útero. Esto es lo que es la neurofibromatosis tipo 1, donde tenemos las manchas en café con leche en la piel, tenemos lo que son las sardas o pecas, tenemos los fibromas, hacen múltiples fibromas en piel y hacen esto que se llaman nódulos de Lynch en el ojo, tipo igualito como hacer las mismas manchas. Esto es neurofibromatosis tipo 1 que hace parte de la triada de carne, porque ¿cómo estaba conformada la triada de carne? Dijimos GITS gástrico, que es otra patología aparte. Por otro lado, controma es el tercer componente, paraganglioma o feocromocitoma, y el tercer componente es condroma pulmonar o neurofibromatosis tipo 1, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen. A eso voy. Bueno, si esto es la histología de un GITS, también seguimos viendo células musculares lisas. O sea, al mirar esto es difícil llegar al diagnóstico. Hay que pedir sí o sí inmuno, ¿verdad? Tenemos que hacen por lo menos estas vacuolas, ¿verdad? Pero igual es difícil para poder llegar al diagnóstico sin la inmuno. Se puede pedir la tinción de Paz donde se ven estas fibras que se llaman fibras esquenoides, que son típicas de los GITS, pero a veces no tienen los síntomas. O sea que el diagnóstico es por inmuno finalmente, ¿verdad? Hacen también lo que es la empalizada periférica con una diferenciación neural, dice aquí, ¿verdad? Porque dijimos que los GITS pueden hacer diferenciación muscular o neural también. Neural lo compara, de repente les va a ser un poco complicada la imagen porque nosotros nos damos neuro, pero si llegáramos a dar neuro veríamos que en un tumor que se llama ependimoma hace esto que se llama empalizada periférica y pseudorosetas se llama. También el GITS puede llegar a ser con presencia de células gigantes, o sea que el GITS en síntesis hay variedades, se abre un abanico de tipos histológicos nuevamente. Para ustedes solamente les pido que sepan que es un GITS, que el GITS puede ser benigno, puede ser maligno, el diagnóstico en sí es por inmunohistoquímica, se puede buscar con PAS las fibras esquenoides, pero no siempre están presentes. Y por último, el linfoma. El linfoma, como yo les dije al grupo que hoy dimos de mañana, linfoma es un capítulo aparte. Hemato en sí es un capítulo aparte y linfoma es un capítulo amplio de lo que es, digamos, hemato. Básicamente, ¿qué ustedes saben del linfoma? ¿Cuántos tipos hay o cuál es la gran clasificación de los linfomas? Hodgkin, no Hodgkin. Uno puede ser Hodgkin y no Hodgkin. Esa es una clasificación de células B y de células T, ¿verdad? Pero linfomas, para que tengan una idea, existen aproximadamente la clasificación de 197 tipos de linfomas. O sea que el linfoma es para dar en 2 meses aproximadamente, si es que vamos a dar linfoma, ¿verdad? Y no, es que yo tengo una clase preparada, ¿verdad? Yo hice la clase en la residencia, es una clase bastante larga que tiene como 300 slides, ¿verdad? Pero no hay tiempo para desarrollar, ya no llegamos a ver lo que es linfoma. Pero les voy a tocar algunos tipos principales cuando entremos en algunos órganos. Como así, a nivel gástrico, representan el 4% de linfoma. Y sobre todo es el sitio más frecuente de linfoma extraganglionar, porque cuando hablamos de linfoma, lo primero que nos viene en mente son los ganglios, ¿verdad? Que es la localización más frecuente.
Linfomas también pueden ser ganglionares en el estómago, pero no es tan frecuente. Y 80% se asocian con gastritis crónica y Helicobacter pylori. Y ahí nuevamente, si volvemos al primer parcial, en el capítulo de agentes carcinógenos, ¿recuerdan ustedes en ese capítulo donde hablábamos del Helicobacter pylori como agente causal del carcinoma y del linfoma? Pero se asocia más con el linfoma. Y ahí les voy a explicar en un rato. Bueno, entonces en el estómago el más frecuente es de células B de tipo MAL. Aparecen en adultos mayores a 50 años. Pueden simular una gastritis y una úlcera péptica clínicamente, o sea, tampoco da mucha sintomatología. Macroscópicamente los casos avanzados pueden llegar a ser circunvoluciones que nos recuerdan a las circunvoluciones del cerebro, ¿verdad? Y también hace lo que es gastritis crónica y aparición de pólipos. Esto es la macroscopía. Nos recuerda las circunvoluciones cerebrales. Puede aparecer como una lesión ulcerosa, ¿verdad? Como una úlcera. Puede adoptar este aspecto sólido que se le conoce con aspecto de carne de pescado, ¿verdad? Pero el aspecto de carne de pescado se usa mucho en lo que son los sarcomas también. Entonces, por eso es que no vamos a decir es patognomónico, ¿verdad? Porque no es, ¿verdad? Pero puede presentarse también así. Y el linfoma del MAL es el más frecuente, como estábamos diciendo. Existen también otro tipo de linfomas que afectan al estómago, como es el folicular, que forma como pequeños folículos parecidos al aspecto de granos de café también aquí. Y tenemos, para el diagnóstico en sí del linfoma, tenemos que tener linfocitos atípicos, malignos, centroblastos e inmunoblastos, que les voy a mostrar en un ratito. Podemos encontrar también centrocitos y células plasmáticas. Y aquí va la explicación, que es bastante esquemática, ¿verdad? Donde nos muestra que los centroblastos y los inmunoblastos. Los centroblastos son estas células que su nucleolo queda en la periferia, queda hacia afuera, ¿verdad? Y entonces, por eso es tan esquemático que dice que recuerda como si fuese una C, como si fuese que unimos los nucleolos y adopta un aspecto de una letra C. Esos son los centroblastos. Los inmunoblastos, los nucleolos, quedan en el centro y nos recuerdan a los puntos de las IES, como si fuese el puntito de una letra I, ¿verdad? Entonces, recuerden esto porque es bastante esquemático, ¿verdad? Para aprender. Y luego podemos encontrar los que son los cuerpos de Dutcher, que son inclusiones de inmunoglobulinas, ¿verdad? Que se pueden encontrar en los linfomas. Si se encuentra, nos ayuda al diagnóstico. Pero si no se encuentra, no hay problema tampoco, porque no es algo patognomónico ni característico, sino que es algo propio de los mielomas múltiples, estos cuerpos de Dutcher, pero de repente aparecen también en los linfomas. Estos son los cuerpos de Dutcher, inclusiones de inmunoglobulinas, alrededor de lo que se ven otros linfocitos atípicos. Y esto sí ya es un linfoma. Evidentemente a este aumento es difícil de saber qué es un linfoma. Pero ¿qué llama la atención aquí? ¿Qué pasó con nuestra mucosa gástrica? Filtrado de Tiene un infiltrado difuso, eso es lo que se ve, ¿verdad? Un infiltrado difuso de linfocitos. Hasta ahí se ve en este aumento, ¿verdad? Donde prácticamente las glándulas quedan reemplazadas por estos linfocitos. Si nosotros vamos acercando el ocular, vemos las glándulas que son invadidas por linfocitos atípicos. Las glándulas pueden llegar a invadirse por linfocitos atípicos y a eso se le llama lesión linfoepitelial. O sea que es otra característica de los linfomas también. Aquí, como dice, vista en aumento de compromiso de la mucosa por linfoma MAL. Unos pocos linfocitos neoplásicos se observan dentro del epitelio glandular, se van metiendo en las glándulas. Y entonces,
Como estábamos diciendo, un importante signo es la infiltración de las glándulas por los linfocitos neoplásicos y así tenemos las llamadas neoplasias linfoepiteliales o intraepiteliales. También tenemos, dijimos, linfoma de tipo folicular que hacen las hendiduras en granos de café y linfoma de tipo manto, ¿verdad? De células del manto, donde hace una poliposis linfomatosa múltiple. Aparecen múltiples pólipos en lo que es el colon, por ejemplo, el intestino delgado, puede aparecer en el estómago, ¿verdad? Pero lo más frecuente es en el estómago, ¿verdad? Lo que es linfoma. Y esto es el grado de, de la progresión de lo que es de una mucosa normal hasta llegar a un linfoma de Mayo. Por eso era importante este esquema que les hice aquí en la clase, ¿verdad? Porque cuando es normalmente en un estómago, histológicamente, podemos encontrar algunos linfocitos, algunas células plasmáticas, ¿verdad? Pero todavía no le vamos a llamar gastritis. ¿Cuándo le llamamos gastritis crónica activa? Hace rato dijimos 5 plasmocitos por campo, para decir gastritis crónica. Después, infiltrado neutrofílico de las glándulas, ¿verdad? Entonces ahí le llamamos activa y a eso se llama grado 1. Grado 2 es gastritis crónica con formación de folículos linfoides floridos. Ya es grado 2, independiente si es una gastritis moderada, una gastritis severa. Tenemos formación de folículos linfoides floridos y es un grado 2. Un grado 3 es un infiltrado sospechoso, probablemente reactivo, ¿verdad? Probablemente es solamente una reacción, ¿verdad? Hay los folículos linfoides que van infiltrando dentro de la lámina propia y se van metiendo también dentro de lo que es el epitelio, ¿verdad? Los linfocitos. Pero se considera probablemente reactivo. Ahora, el grado 4 ya es sospechoso, probablemente linfoma. Ahí tenemos los folículos linfoides floridos, pero ya tenemos células parecidas a los centrocitos, ya tenemos algo que nos llame la atención, ¿verdad? Y dentro del epitelio también se van metiendo algunas células, ya es algo sospechoso. Pero para llamarlo linfoma de bajo grado, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos que tener un infiltrado difuso de linfocitos atípicos, tenemos que tener centroblastos e inmunoblastos, como dijimos. Y aparte, esto, ¿verdad? Invasión de linfocitos atípicos en las glándulas y que se van metiendo también hacia el epitelio. Ese es un linfoma. Entonces, en esta imagen, ¿qué llama la atención sobre todo? Acuérdense que estamos mirando un infiltrado difuso de linfocitos. Y vemos las glándulas casi que ya como si fuese que se van obliterando, que se van cerrando y son invadidas por estos linfocitos atípicos, ¿verdad? O sea, las lesiones linfoepiteliales o también llamadas neoplasias intraepiteliales ya también. Y aquí en esta otra imagen que llama la atención, prácticamente el estómago poco quedó, ¿verdad? Vemos un infiltrado difuso. Y por el otro lado, si acercamos el ocular, ¿qué es lo que observamos en esa imagen? Vemos una proliferación difusa de linfocitos. ¿Se acuerdan por histología que el linfocito de por sí es basófilo, ¿verdad? Pero ahí se ve que llama más la atención porque hay algunos que son más hipercromáticos que otros. Se ven linfocitos muy atípicos, algunos de gran tamaño, otros de pequeño tamaño, o sea, tienen un pleomorfismo, ¿verdad? Aquí también vemos un infiltrado difuso de linfocitos hipercromáticos que van invadiendo y reemplazando las glándulas. Casi no hay nada ya de glándulas normales. Esta otra imagen también, si ustedes se fijan, aquí vemos la mucosa, o sea, vemos el epitelio del estómago. Pero aquí, ¿qué pasó? Hay una proliferación difusa de linfocitos. Casi ya no hay glándulas, aquí quedó 1, 2, 3, aquí el resto de otras glándulas. Pero ya reemplaza completamente.
Igualmente, para el diagnóstico del linfoma, hoy día se informa como proceso linfoproliferativo, ¿verdad? Compatible con linfoma, y se pide inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque, como les dije hace rato, hay más de 197 tipos de linfomas. O sea que es difícil saber con el HIF. Esta imagen que les traigo aquí es la proteína CD20 que tiñe para el linfoma de Mal. Pero ese es un ejemplo nada más. Un ejemplo de un marcador. Hay múltiples marcadores para linfoma de Mal, para linfoma folicular, para linfoma, hay leucemias, linfoma de células B, de células T. Hay un montón de tipos de linfomas. El de Hodgkin mismo se vuelve a dividir en varios tipos, no es aquel de Hodgkin que veíamos con el ojo de búho. Ese es uno de los tipos del linfoma de Hodgkin nada más, ¿verdad? O sea que linfoma es para estudiar como 2 meses, ¿verdad? Así que vamos a... Y hasta ahí es la clase de... ¿Tienen alguna pregunta? Muy.